¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que tengo aquí delante mío. Sí, el Ford Focus ST, que ha sido protagonista en este canal en el último año y pico, los últimos 2 años. Este es mi ST, que hoy va a protagonizar el último vídeo en el canal porque me lo quito de encima, se va, y me da una pena tremenda vender este coche, pero tenemos nuevos proyectos en ciernes y la etapa del ST ha terminado ahora que hemos dejado el coche a punto de caramelo. Está perfecto y estupendo, ya ha llegado el momento de pasar a un nuevo nivel. Además, esto ocurre en un momento en el que Ford ha dejado de fabricar el Focus y es un momento muy bueno para repasar exactamente un coche histórico para la marca, probablemente el coche, no sé si el mejor, probablemente lo es, pero más exitoso de la historia de Ford en el siglo XXI, un coche que fue global y que en esta generación Mark III, con su versión ST de 250 caballos, quizá no sea muy conocido ni muy valorado, pero es un cochazo que te voy a contar a continuación. Si no sabes la historia de mi Focus, de este Focus, y la historia del Focus en general, quédate conmigo porque además quiero enseñarte una cosa muy potente. Estamos hablando de un Mark III que empezó a venderse en el mercado allá por el año 12-13, esta versión va por ahí, esta unidad, y han pasado por lo tanto ya casi 13 años desde que este coche salió al mercado. Me gustaría enseñarte el equipamiento que tiene y todo lo que lleva en su interior y podemos comparar con cómo está la industria del automóvil ahora mismo y sobre todo reflexionar sobre si realmente hemos evolucionado tanto y realmente la evolución ha sido a mejor. Vamos a echar un vistazo en su interior y para aquellos que estéis un poco despistados, unas letras, unas líneas nada más para explicarte por qué este Focus acabó en mis manos. Vamos a verlo. Bueno, para aquellos que veáis este vídeo y no sepáis muy bien de qué va el tema, compré un Focus en una subasta en Alemania y he estado publicando una serie de vídeos en el canal porque el coche me llegó en bastantes buenas condiciones. La historia es que compro un Focus ST 250 caballos, versión 4 cilindros, y lo compro en una subasta el más barato que había en toda Europa, localizado en Alemania. ¿Por qué? Porque tenía la idea de comprar un donante para meterle el motor de este coche a un Ford Puma, el Ford Puma Coupé que tenía, no el Ford Puma Sub actual, sino el Ford Puma de verdad, el Coupé, y hacer un proyecto de Racing Puma que estuviera por encima de lo que en su día fue la versión más deportiva, esa versión especial del Puma. Me llega el Focus y para mi sorpresa me encuentro un coche en un estado que yo no me esperaba. Lógicamente no me esperaba prácticamente nada de ese coche por el precio al que lo compré, que era poco más de 7.500, 8.000 euros, ya no lo recuerdo bien, ahí está en los vídeos. Un precio bajísimo y lo tienes en los vídeos y bueno, cuando me llega el coche pues me quedé alucinado. El coche estaba en un estado fantástico, tanto a nivel de mecánica como en el interior, especialmente el interior con estos maravillosos asientos y la cantidad de equipamiento que tiene además, que yo no lo tenía en la mente y bueno, pues me quedé alucinado. Así que decidí cambiar de opinión, vendí el Puma y lo que he hecho es ir preparando este coche. Han pasado ya 2 años. Lo peor que tenía el coche cuando llegó era que el embrague había llegado a su fin, ya tenía cierto nivel de patinaje y yo lo he ido poniendo a punto, le he hecho una revisión completa, había algunos latiguillos en los frenos y algún sensor del ABS que no funcionaba y en definitiva muy poca cosa de lo grave. Lo más serio, como te decía, el asunto del embrague que se cambió y ahora además con una electrónica nueva que le puse en la que el coche da mucha más potencia y mucho más par motor en la zona media. El coche está llenísimo y es una auténtica bestia, una auténtica máquina de aceleración. Bueno, todo llega a su fin y he tomado la decisión de cambiar este coche por otro, más una paga de dinero. Os voy a enseñar qué coche y por qué, vamos a cambiar de modalidad y en el futuro seguiré haciendo proyectos, sí, el dinero y el tiempo me lo permite para poder ir enseñándotelos en el canal. De momento este coche se va por todo lo alto, es un vehículo que ya no va a perder mucho valor, es un vehículo no muy conocido, el Focus ST de 5 cilindros en su día tuvo mucho predicamento, pero luego llegó la crisis económica y este Focus dejó de estar en el radar de las personas jóvenes que compraban coches deportivos al estilo del Golf GTI. Pero el Focus es precisamente un coche que tiene una historia muy especial y que si te parece vamos a repasar porque seguramente algunos de los datos que te voy a dar ya se te han olvidado, no los conoces o son verdaderamente interesantes. Bueno, como puedes ver, unos faros antiniebla de verdad que hoy en día ya prácticamente ni se ven y las llantas de aleación de 17 pulgadas a las que les he puesto
para mejora del coche, de las muchas mejoras que lleva, nada menos que unas Conti Sport Contact 7, ruedas pata negra. No hay nada mejor en el mercado, más allá de las Michelin Pilot Sport S como rueda para hacer una conducción deportiva, como rueda con buen agarre. Vamos a meternos dentro. Bueno, pues vamos al interior con tu permiso, que tengo muchas cositas que contarte y enseñarte de este coche, que está absolutamente impoluto por dentro. Es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Y fíjate lo primero en lo que quiero que te fijes. Estos asientos Recaro, firmados por Recaro, que eran santo y seña de muchos coches deportivos en aquellos tiempos. El Mondeo ST también llevaba unos excepcionales asientos Recaros, vaya cochazo, y esto hoy en día ya no lo encuentras en los coches modernos. Encuentras asientos con eso que llaman ahora cuero sintético, que básicamente es plástico con aspecto de cuero, es bastante triste. Y fijaos cómo está después de estos 12-13 años el coche a nivel de tapizados y a nivel de calidad de los asientos. Recaro, por cierto, que es una de las empresas, yo diría, de la automoción que más veces ha quebrado en la historia de la misma y que más veces ha sido comprada por fondos de inversión. Unos asientazos que hoy en día no los encontramos ni de broma en ningún coche moderno. Este coche, además, como buen coche germano, tenía cosas de equipamiento que probablemente en la versión española no se vendían. Ahora te lo voy a enseñar. Fijaos cómo está a nivel de el guarnecido del techo y los asientos. Ahí he dejado mi abrigo, que hace mucho frío aquí fuera. Pero bueno, en general, el coche, como puedes ver, a nivel de calidad de los asientos, está nuevo. Es impresionante. Además, venía con unas alfombrillas muy gruesas que van a juego con el color de la tapicería. Yo no se las he quitado. Y da mucho gusto subirse aquí arriba. Ahora os voy a enseñar las plazas traseras, que merece la pena, y algún detallito que tienen delicioso. Bueno, si os parece, vamos a echar un vistazo delante, porque hay algunos detallitos de este coche que te quiero enseñar y que son cuando menos sorprendentes. Bueno, cuando salió el Ford Focus en esta generación, como digo, fue muy criticado básicamente por tener este mando satélite, que es un mando excelente. La gracia es que hoy en día todos los coches llevan mandos en el volante, pero la mayoría llevan sistemas táctiles o todo que pivota sobre un único elemento, y aquí hay botones de verdad. Aquí hay botones de verdad que puedes manejar y que son muy fáciles de utilizar, y esto es algo que hemos perdido en muchos coches. Y luego este mando satélite para el programador de velocidad activo que ya tenía este coche, como tantas otras cosas, y fijaos que tiene un volante con un grosor y en general con una calidad en los materiales, con la leyenda ST aquí, que está muy por encima de lo que uno se pueda encontrar. Fíjate cómo está a nivel de rozaduras los plásticos en los laterales. Empiezo, supongo, a sospechar por qué comprendes o empiezas a comprender por qué al final no hice lo que quería hacerle este coche. Bueno, tenemos una instrumentación con una pantalla a bordo, una pantalla increíblemente completa en la que podemos de un plumazo ver todos los elementos de pues el ordenador de a bordo. Tenemos muchísima información que podemos utilizar pues para ajustar cualquier tipo de dato en el ordenador de a bordo, mover ajustes del coche. En definitiva, hay mucho dato que puedes aprovechar aquí. Tengo que repostar, sí, nos vamos de viaje, el último viaje con el coche. Y en definitiva, bueno, pues un ordenador de a bordo de verdad. Y luego la joya de la corona, en este caso, el coche este no se conduce a ritmo de abuelete, como te puedes imaginar, porque para eso es un Focus ST. Esto, que es delicioso y que lo hemos perdido en la mayor parte de los coches, estos tres relojes, esto no lo tenía prácticamente ningún vehículo deportivo que compitiera con él. Tenemos la temperatura del aceite, tenemos la presión del turbo y tenemos la presión del aceite. Y bueno, pues son datos que te recuerdan y te informan de que estás conduciendo un coche deportivo de verdad. Recuerdo, repito, año 2012, automatismo también para las luces y el limpiaparabrisas. Y vamos sumando cosas, ¿eh? Y luego esta gigantesca consola con los aireadores, con forma lateral, ya ves cuál es la forma de la consola. Por supuesto, un climatizador electrónico de verdad, un climatizador donde podemos tener un modo dual y donde todo se maneja con botones de una manera muy sencilla, el apagado del control de estabilidad, luneta térmica trasera y luneta térmica frontal. Tenemos también luneta térmica frontal, algo que Ford puso de moda en aquellos tiempos y que sirve y mucho cuando el coche está escarchado por la mañana para que podamos quitar el hielo de una manera rápida y fácil. Por supuesto, el climatizador aquí abajo, todos los botones, no tenemos nada vinculado a la pantalla. Bueno, esto sí que es un poco más marciano, que es este mando con el que podemos manejar todo el sistema multimedia, podemos manejar los elementos del teléfono e igualmente podemos manejar los botones de la pantalla. La pantalla no es táctil, pero podemos manejarla tanto con esta ruleta como con estos botones que tienen acceso directo. Tenemos muchas maneras de manejar la pantalla. La ruleta, arriba, abajo, tenemos botones de acceso directo para el navegador, por supuesto tenemos navegador también, y tenemos
tenemos botones de acceso directo a los menús de la pantalla que tienen su reflejo en la parte inferior con estos botones. Tenemos muchísimas formas de podernos manejar por los menús y tenemos unos menús tremendamente completos en los que podemos manejar el sistema multimedia. Por supuesto, también tenemos acceso a la radio con el Bluetooth, con Sync Medios. Es una de las cosas que este coche tenía pues como novedad, como cosa potente. E igualmente, pues por supuesto, la radio y la navegación, que en este caso está desconectada. Bueno, si volvemos al menú, nos podemos mover por el teléfono, como ves, por la agenda, etcétera, y tenemos una pantallita pequeña, sí, pero ¿qué tenemos aquí? Pues fíjate, tenemos hasta una cámara de marcha atrás, cosa que en muchos coches actuales, hasta hace 2 años, en coches de 60.000 euros, había algunos que ni siquiera tenían este equipamiento si venían de 2 años atrás. Este coche, con 13 años, ya tenía también esto, como ves, una pantalla que se ve perfectamente con un sistema de asistencia a la trayectoria, y todo esto que nos parece tan moderno y tan molón en los coches de hoy en día, ya estaba en este vehículo. Por cierto, este apósito venía de Alemania, está ahí bien pegado, era para colocar el teléfono móvil, y yo desde luego que no lo he querido quitar, pues por no romper ni fastidiar nada, tampoco molesta, ¿no? La cuestión es que yo aquí puedo utilizar perfectamente mi equipo de sonido de Sony con mi teléfono móvil, con toda la música que llevo en el iPhone, y lo único que no tengo, lógicamente, es Apple CarPlay y Android Auto, que le podríamos poner aftermarket, pero todo lo que tiene un coche moderno actual lo tiene y sin ningún tipo de problema. Y luego otra cosa más que me llama mucho la atención es que también disponemos de calefacción en estos maravillosos asientos Recaro, además de una toma de 12 voltios que tengo aquí con su cablecito USB-C, pues para cargar cualquier tipo de dispositivo moderno que queramos cargar, con lo cual al final la utilidad que me da este coche es la misma, exactamente la misma que un coche moderno. Fíjate, bueno, aparte de la palanca de cambios, este coche venía con muchas chuches, como la suspensión regulable, y una de las cosas que lleva es el Short Shifter, que es un sistema que sirve para acortar el recorrido de la palanca de cambios, y así poder cambiar más rápido. Con este coche puedes hacer unos cambios con los que te puedes sentir Carlos Sainz. Y luego me voy a separar un poquito para que veas la posición del freno de mano, por supuesto manual, un freno de mano que te está diciendo, tira de mí en la curva, tira de mí en la curva. Es un freno de mano tremendamente racing por la forma y por la posición que tiene, y está pensado pues para aquellos conductores más avezados que en pista cerrada quieran colocar la trasera directamente tirando de él. Bueno, pues en definitiva, como puedes ver, un interior al que no le falta absolutamente de nada, que está en un aspecto, en una calidad absolutamente impoluta. Yo flipé cuando me llegué al coche. Solamente el volante tiene algunos signos de uso, como puedes ver, pero en general está en muy buen estado todo lo que es la parte del aro, e igualmente el asiento del conductor tiene algo que es también prácticamente inevitable. Me voy a salir según paso a los asientos traseros, que es que tiene un mínimo síntoma de roce, no os lo voy a ocultar, que es normal de la entrada y la salida de la persona que pasa aquí lo tenéis, tiene incluso un pelín perforadito, pero no es algo que sea muy preocupante y que solo afecta a esa parte pequeñita del asiento. El resto del asiento está absolutamente impoluto, y solo en esa zona de entrada y salida tenemos ese defecto ahí en el lateral, en la oreja del asiento. Bueno, leyenda de ST, y como te decía, vamos a meternos simplemente 3 detallitos de la parte trasera del coche y del maletero que me gustaría enseñarte. Bueno, como tenemos el motor encendido y la puerta abierta, pues nos pita. Ahora mismo lo vamos a retirar. Fíjate en este detalle que me encanta. Un hueco aquí para dejar la cartera o cualquier tipo de objeto, y aquí lo que tenemos igualmente, un hueco para dejar envases, botellas. Esto es algo que se ha perdido en muchos coches y que Ford te lo regalaba en las plazas traseras, tanto para el ocupante de la izquierda como de la derecha, lógicamente. Bueno, como te decía, los asientos están en un estado de 9,5, 9,8, yo diría, sobre 10. Y otro detallito más que te quería enseñar, aquí detrás, por supuesto, unos asientos diseñados de manera inteligente con un rebaje para que las rodillas tengan más hueco independientemente de que el asiento comience antes, un portarrevistas que está tapizado por dentro. Ojo a esto, para que cuando metas la mano sientas una sensación aquí confortable. Y atención, también no tenemos salida de aireación, pero sí tenemos una toma de 12 voltios para poder cargar aquí cualquier tipo de dispositivo sin ningún tipo de problema, y pues unas calidades en el interior que son verdaderamente reseñables, y por supuesto también una luz de cortesía aquí detrás que se replica delante, o sea que tenemos doble luz de cortesía, que bueno, pues dirás, vale, muy bien. Hay muchos coches que no la tienen, llevan una en el centro o no llevan detrás. Este sí que lleva una, que además tú puedes programar directamente hacia una dirección o hacia la otra. Es una auténtica gozada
vivir dentro de este coche y sobre todo estar ahí sentadito, sentadita con estos asientos que son una mismísima gloria. Bueno, hay algún amigo del ajeno que además de entretenerse rayándome el coche en sus tiempos libres me ha quitado aquí la chapita en las últimas horas de Ford. No tengo nada más que... Esos rayones que veis ahí están también en otras partes del coche. No tengo nada más que tus hijo de la gran... Espero que te próximamente y que toda tu familia bien grande, porque yo no entiendo qué es exactamente lo que te lleva a hacer estas cosas. Dicho todo esto, dejadme que os enseñe el maletero nada más, que llevo aquí 4 cositas propias. Una cosa que me gusta mucho del diseño de este coche es que tenemos un generoso tirador para poder cerrar, para poder bajar el portón, y además lo tenemos duplicado, algo que tampoco veo en muchos coches modernos. Bueno, y luego tenemos pues un maletero normalito, muy normalito, en el que caben perfectamente las maletas de 4 personas, si no son muy grandes, el equipaje para 4 personas para poder viajar con él sin ningún género de dudas, sin ningún género de dudas. Este coche está hecho para conquistar kilómetros y para divertirse enormemente con él. Así que si os parece, vámonos de viaje, que tengo muchas más cosas que contarte. El Focus es, sin duda, quizá el coche más importante de Ford de los últimos 25 años a nivel mundial. Y de hecho, una de las características del Focus es que se diseñó como coche global. Es decir, una persona de Minnesota y una persona de Córdoba se estaba comprando exactamente el mismo coche en lo que se refiere a su base. Luego había diferencias en las motorizaciones y en los elementos externos que tienen que ver con la homologación, los parachoques, la iluminación, en fin, las cosas que cambian según región automovilística. Pero el coche era exactamente el mismo. Y además de ser un coche global, Ford desarrolló un vehículo con una ingeniería de chasis completamente revolucionaria para aquellos tiempos. Ahora hablamos mucho de Blade, y cuando te digo Blade te suena a las baterías de los coches de BYD, pero antes de BYD y de su batería Blade, lo que había en el mercado también era la suspensión Blade del Ford Focus. Ford hizo algo revolucionario, hacer un coche compacto con suspensión multibrazo en el eje trasero, algo que no tenía ningún coche en aquel momento y que dejó poco menos en ridículo que al Volkswagen Golf GTI y a los deportivos de campanillas que había en aquellos tiempos, porque resulta que por los 12.000 euros que costaba un Focus 1600 de gasolina, tenías un coche con un comportamiento dinámico espectacular con el que te podías divertir en curva y podías hacer una conducción deportiva. Era algo así como el Super 5 Turbo de aquellos tiempos, porque a nivel dinámico no había otra cosa igual. De hecho, Volkswagen tuvo que reaccionar y reaccionó muy fuerte, muy rápido, desarrollando el Golf 5 GTI con su cambio de SG y su motor de 200 caballos que también funcionaba. Pero el Focus se posicionó inmediatamente como un coche de culto por su comportamiento deportivo, por sus versiones deportivas, qué tiempos aquellos de Colin McRae y de Carlos Sainz, y por el hecho de que podías comprar bestias como el RS, además del ST, que con su motor turbo de gasolina en su primera generación, con su diferencial autoblocante, era de las máquinas más efectivas y más bestias para disfrutar a la conducción, con un tracción delantera que había en el mundo, directamente en el mundo, y probablemente por encima de los demás coches, a excepción posteriormente de las siguientes generaciones del Renault Megane RS. Bueno, estamos hablando de la primera generación con un diseño revolucionario, el diseño New Age, un diseño que se calcaba desde el mismísimo Ka hasta el mismísimo Cougar, y que hizo que Ford se convirtiera en una empresa gigantesca, en una empresa superventas, que además en su primera generación fabricó este coche en la factoría de Almusafes. 12 millones de Focus se han vendido a lo largo y ancho de la historia, y entre ellos versiones RS con hasta 350 caballos, la última, la Mark III, con ese modo drifting tan molón que había y que te convertía en un auténtico piloto profesional. Coches muy valorados los RS, desde su primera generación hasta la última. Desde luego, máquinas que van a pasar a la historia y que dejan completamente en ridículo el asunto del Ford Escort, que se había quedado como un coche anticuado y bastante patatero en lo que se refería a su comportamiento dinámico. Así que el Focus se convirtió y ha sido una referencia en el mercado de los coches compactos, y no ha dejado de serlo en sus 4 generaciones. Incluso esta última generación se ha seguido vendiendo mucho, pero desgraciadamente es muy triste. No es una cuestión tanto del fabricante como que los usuarios han dejado de valorar estos coches, y ahora es el Puma el que tira de las ventas en esta categoría, y el Kuga en menor medida porque ya está muy anticuado, y desgraciadamente los vehículos compactos cada vez tienen menos predicamento. Sí, el Ford Focus se ha seguido vendiendo de la misma manera que se siguen vendiendo Volkswagen Golf, Audi A3 o el mismísimo Opel Astra, que se siguen fabricando, pero es un mercado mucho más pequeño, y Ford, que es una marca global, ha decidido que ya no había hueco para seguir manteniendo este coche. La gran pregunta que yo me hago, la gran
cuestión aquí es directamente si ese nuevo Fiesta que parece que va a salir cuando nos dijeron que ya no habría más Fiestas y que ahora será una adaptación del Renault Twingo, va a ser seguida por un nuevo Focus que probablemente, eso sí, será un Focus si sale nuevamente eléctrico y ya no de combustión. Pero entre medias y mientras tanto, quien tenga uno de estos, quien pueda retenerlo, va a tener una máquina para disfrutar de una manera espectacular si sabe exactamente qué es lo que tiene y qué es lo que va comprando. Y de eso justamente te quería hablar. Te quería hablar un poco más de este Focus. Bueno, el Focus siempre ha sido un vehículo espectacular desde el punto de vista de la puesta a punto del chasis, y eso a pesar de que tradicionalmente ha sido tracción delantera, salvo las versiones más radicales y caras que fueron tracción integral. Aquí había una batalla muy bonita entre los grandes popes del mercado, el Honda Civic con el Type R, Renault Megane con el RS, Volkswagen Golf con el GTI y Focus con el ST o el RS, que siempre ha estado por encima de los demás en potencia y en comportamiento dinámico, pero que posteriormente acabó fundiéndose con estos en una categoría en la que Focus bajó un peldaño a no hacer ya más RS y los competidores subieron un peldaño llevando las potencias de sus coches a los 300 caballos o más, ¿no? En el caso del Golf R o en el caso del Honda Civic Type R. En todo caso, este pertenece a esa generación de Hot Hatch GTIs con tracción delantera y mucha potencia, y ahí es donde está la gracia y donde están las limitaciones de este coche. Comportamiento dinámico espectacular. Con la suspensión de circuito regulable que yo llevo aquí, el paso por curva de este coche es directamente de chiste. O sea, yo no he tenido un coche en mi vida que tenga un paso por curva más bestia, más plano que este, que no quiere decir más efectivo, ojo, porque al final el neumático sufre mucho si lo llevas muy rápido, pero sus cambios de dirección son telepáticos, son brutalmente rápidos. Es un coche que tiene un motor además que, a pesar de que bajamos de los 5 cilindros a los 4 cilindros por consumos y por normativa de emisiones, con este se bajó muchísimo el consumo homologado, pero luego en la práctica, en el mundo real, seguía teniendo un consumo muy alto, no tanto como el Focus ST de 5 cilindros, pero sí seguía teniendo un consumo muy alto, y yo en mi día a día normalmente con este coche he estado gastando alrededor de los 12 litros. En una circulación así suave, tranquila, puedes bajar hasta los 9 y pico y de ahí para arriba. A mi ritmo normal, entre 11 y 12 litros es lo que me suele gastar. Y probablemente aparejado al comportamiento dinámico de este coche, la joya, la auténtica joya, es ese motor que, al margen del consumo, que es elevado y claramente más alto que el de muchos de sus rivales, es un motor rabioso que empuja con mucha fuerza hasta el final del cuentavueltas, que está un poco más allá de las 6.500 revoluciones por minuto, y que además con la Repro que llevo yo en el coche, que prácticamente no le aumenta nada la potencia, son 260 caballos lo que da en banco esta unidad, 10 más que de serie. Todo esto lo vas a poder ver en un vídeo recomendado al final. No son cosas que yo me esté inventando o que diga de referencia, no, hay un estudio hecho de este coche y vas a poder verlo al final de este vídeo. Y lo que sí que llevo en el vehículo es un cambio en la electrónica que hace que tenga mucha más fuerza, tanto mucho más par como mucha más potencia disponible en las zonas medias del cuentavueltas, con lo cual es un absoluto misil con unas recuperaciones increíblemente rápidas. El 0 a 100 ya lo hacía en 6 segundos, a este le he medido un 0 a 100 en 5,9, 5,95 segundos, gracias al estrujón tremendo que puedes meterle desde la primera hasta la segunda marcha, y ya al límite, eso sí, con neumáticos pata negra, porque si no es imposible bajar de esos 6,5. Bueno, es un coche además al que le hice la pequeña gracieta de ponerle un poco de pops and bangs. Son discretos, no petardea mucho y lo hace solamente cuando pasas de las 4.000 vueltas y haces una reducción, haces una bajada de régimen. El coche te obsequia con un bonito petardeo. Ahora, cuando vayamos más despacio y no haya tanto ruido en la carretera, te lo pondré. Y en definitiva, con estos asientos, con este motoraco y con este comportamiento dinámico, puedes disfrutar mucho al volante de este coche, que ya de por sí tenía un tarado de suspensión bastante bajo en la versión ST y bastante orientado a la conducción deportiva. Siempre ha sido santo y seña de este vehículo, con 6 marchas perfectamente escalonadas. ¿Dónde están los límites o dónde está la crítica? Al margen del consumo alto. Bueno, pues la mayor crítica que se le puede hacer a este coche precisamente es cómo digiere esos 260 caballos y el par en esta unidad cuando hacemos una conducción deportiva y una conducción a fondo. Ford desarrolló una tecnología fallida. Es una tecnología fallida en la que pretendía simular el efecto de un diferencial autoblocante, pero con un sistema electrónico. O sea que al final lo que estaba haciendo es
operar a través del módulo del ABS haciendo un frenado selectivo de las ruedas. Se supone que esto simula, como hizo Alfa Romeo también con su sistema Q de conducción, o como ahora tienen muchos coches en el mercado como los del grupo Volkswagen, se supone que con esto tenemos una especie de efecto autoblocante en el que no hay un componente mecánico, sino que lo que hay, como digo, es un componente electrónico que actúa a través de los frenos. Se supone que actúa, porque yo, y hablando con gente que es experta en este coche, coincidimos en que no se nota directamente. El efecto autoblocante yo no lo veo por ninguna parte. Y si realmente existe, no funciona bien. Resumen, ¿en qué afecta esto? Pues que el coche tiene problemas, como le pasaba al Opel Astra OPC, para digerir ese extra de potencia que tiene, ese extra de par, cuando intentas acelerar en línea recta. Tiende a leer los baches de la carretera, pero sobre todo a perder direccionalidad en línea recta cuando le exiges lo máximo. Y eso te obliga a no poder llegar a ciertos límites en determinadas situaciones. Estamos hablando ya aquí en conducción tipo piloto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un coche deportivo, estamos hablando de una conducción tendiendo a muy rápida o extrema. Y ahí es donde están los límites de este coche para que fuera redondo. Renault, con su solución de pivotes desacoplados con el Megane RS, en el que precisamente esos pivotes estaban desacoplados, significa que no seguían la geometría del amortiguador, consiguió un salto muy importante en la ingeniería de transmitir mucha potencia al eje delantero en un vehículo, eso, de tracción delantera. Cuando nos pasamos de los 200 y pico caballos, la cosa empieza a ser crítica. Y ahí el Megane RS le ganó la partida a este coche. Es un vehículo que permite mucha más direccionalidad y mucho más control de la dirección, mucho más hacerle ir por donde queremos, cuando estamos llevando los límites del par y la potencia al suelo en una conducción deportiva. Este vehículo, este Focus, está claramente por encima del Astra OPC en lo que se refiere al comportamiento dinámico y en su capacidad para transmitir la potencia al suelo, pero está claramente por detrás de los vehículos de tracción a las 4 ruedas y algo por detrás precisamente del Megane RS, que probablemente sea el mejor en ese aspecto de todos los que se han hecho en esta categoría a lo largo del tiempo, con permiso, pero por detrás del Honda Civic Type R. Este Focus ST quizá no tiene un planteamiento tan radical de partida como esos dos coches, pero en la práctica se acerca bastante al rendimiento del Megane RS y del Type R sin llegar a alcanzarlos cronómetro en mano. En todo caso, estas ya son las diferencias de quemado, estas son las diferencias de conductor que busca la décima o que busca el segundo en circuito, y eso no te quita que tengas mucho margen para además poder disfrutar de una manera increíble de esta máquina como utilitario o como vehículo para llevarte en el día a día y además practicar una conducción deportiva y disfrutarla allá donde se pueda. Después de analizar este coche del derecho, del revés, por delante, por detrás, derecha, izquierda, absolutamente todos los detalles mecánicos y de equipamiento desgranados, uno se plantea la reflexión seria de si realmente la industria del automóvil ha evolucionado tanto en los últimos años, y especialmente en lo que se refiere a la ingeniería de lo que es el coche en sí, es decir, la conducción, es decir, el placer de comunicarte con el vehículo y de moverte con él. Es evidente que los coches actuales tienen muchísima más conectividad, muchísimos más servicios de software y muchísimo más multimedia, con todo lo que eso comporta de confort a bordo. Pero como producto y como producto de ingeniería y mecánico, está claro que esos coches en absoluto son mejores que estos que están alrededor de entre 2005 aproximadamente, 2004, 2005 y 2015, 2014, 2015, ahí es donde se jodió probablemente todo con la llegada de la Euro 5 y la posterior Euro 6, según hablemos de diésel o de gasolina. Y justo estos coches, y este específicamente además de gama alta, aunque sea un utilitario, un Focus, tienen una cantidad de equipamiento y de calidad de acabado, como te acabo de enseñar, que no tiene absolutamente nada que envidiar a los coches de ahora mismo. Aunque ahora mismo a muchas personas, por juventud o por desconocimiento o simplemente por desmemoria, ya se les esté olvidando lo increíblemente buenos que son estos coches. Aquel que pueda, aquel que tenga suficiente parné, yo le recomiendo que se busque algún buen deportivo alemán entre 2005 y 2015-2016, porque es ahí donde vas a encontrar la pata negra y donde vas a encontrar calidades de acabados, calidades mecánicas que es imposible de encontrar ya en los coches modernos. Porque sí, al final lo que uno concluye después de todo esto es que en muchos aspectos hemos involucionado con la industria del automóvil, aunque en otros muchos, sin ningún género de dudas y sin querer pecar de nostálgico, hayamos avanzado. Así que nada más, queridos amigos, pues os voy a dejar aquí. Yo tengo un recorrido, puesto que voy a llevar todavía este coche a otra capital de provincia, a dejarlo, puesto que forma parte del pago de mi siguiente máquina,
y ha sido una auténtica gozada y un placer poder compartir con vosotros esta experiencia Ford Focus ST. El que se pueda comprar uno de estos o similar, como te decía, no se va a equivocar, sobre todo si lo haces con cabeza o si lo compras sabiendo que te vas a tener que gastar un dinero en dejarlos a punto para poder disfrutarlos como merecen. Son el auténtico patrimonio de la industria del automóvil y precisamente de eso, como mucha gente lo sabe ya, se ha puesto a especular a lo loco con estos coches que yo calculo que, como el buen vinilo, no van a parar de subir de precio en las próximas décadas, cuando los nostálgicos o los verdaderos petrolheads ya peinemos algo más que canas, ya necesitemos en algunos casos casi apoyarnos sobre un bastón. En fin, queridos amigos, así es la historia y así es la vida, los tiempos cambian y los viejos rockeros nunca mueren. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós, voy a seguir disfrutando. Un estrujencito más.